me a god. You call me a god. You call me a god. You call me a god. Let's go. Todos sabemos las cosas horribles que Omni-Man ha hecho, pero ¿alguna vez alguien se ha parado a pensar en toda su estadía en la Tierra? O inclusive a analizar bien los comportamientos que nos muestran durante la serie. ¿Fue Omni-Man un buen padre? ¿Fue un buen esposo? ¿Fue un buen héroe? Es decir, antes de que pasara todo lo que ya sabemos que pasó. Bueno, hoy vamos a intentar responder a todas esas preguntas, e intentar encontrar un punto de vista diferente. La primera aparición de Omni-Man sería en el primer capítulo, salvando a Darwin de una muerte prácticamente segura. Y también podríamos ver que este pelea junto a los Guardianes de la Tierra y los ayuda en su lucha contra el crimen, pero por alguna razón este no formaría parte del equipo. Luego veríamos la introducción de Mark y Debbie, el hijo y la esposa de Omni-Man. Veríamos cómo ambos se sienten bastante felices con él, denotando que a priori este ha sido un buen padre y esposo en general. Luego veríamos que Mark aún no ha podido obtener sus poderes de Viltrumita, lo cual habría estado generando un claro malestar y preocupación en Nolan. Esto creo que generó que desde un principio tengamos desconfianza en él, ya que entiendo que te pueda preocupar el hecho de que tu hijo no se esté desarrollando correctamente, pero el hecho de que como padre te genere una condescendencia hacia él no se siente correcto, es como que estuviera dependiendo de que eso pase. Más adelante veríamos que esto claramente era así. De todas formas veríamos como Mark idolatra y ama a su padre, tiene ese complejo clásico de superhéroe y quiere ser como él. Más tarde veríamos cómo Mark obtiene sus poderes finalmente, al lanzar una bolsa de basura al espacio. Veríamos cómo este le cuenta a sus padres, y su madre se pondría instantáneamente feliz por él, pero veríamos cómo Nolan le preguntaría si este está seguro, y se quedaría inexpresivo por unos segundos, hasta que Debbie le pisaría el pie diciéndole como, decide algo hermano, y recién ahí lo felicitaría e invitaría a entrenar al día siguiente. Luego veríamos cómo Mark tiene un recuerdo de cuando era niño, en donde Nolan le contaría por primera vez de dónde viene realmente, de cómo los Viltrumitas son una especie de superhéroes encomendados con la misión de ayudar a desarrollar planetas menos desarrollados y que él había sido encomendado a la Tierra. En la escena siguiente veríamos cómo Nolan le empezaría a enseñar a Mark cómo volar correctamente, cómo golpear también. En un momento veríamos cómo este golpea realmente fuerte a Mark. Este le pediría perdón por eso, pero sin realmente estar arrepentido. Es decir, se vio como si lo estuviera testeando para algo, y le terminaría diciendo que tiene que estar preparado para todo tipo de golpes y ataques. Veríamos cómo Nolan se empezaría a encontrar cada vez más paranoico, sabiendo lo que está obligado a hacer en dicha situación. Empezaría a tratar mal a Debbie. Inclusive diría que tal vez hubiese sido mejor que Mark nunca obtenga sus poderes. Veríamos cómo Mark empezaría a tratar de construir su camino a convertirse en alguien como su padre, al ir a buscar a su primer villano y derrotar al mismo. Pero Nolan le diría que fue muy imprudente, al haber generado un destrozo en la ciudad, y le terminaría diciendo que aún no está listo. Mark respondería que no se esperaba el golpe que le dio y por eso no lo aguantó, pero que ahora sí está listo. Pero con la reacción de Omni-Man podríamos ver que claramente esto no sería de esa forma. Es así como Nolan llevaría a Mark a que le diseñen su primer traje. Esta parte me resulta graciosa, ya que Mark menciona que quiere algo que sea icónico, y es gracioso pensar en lo icónico que se volvería como personaje en un futuro. Veríamos un Mark realmente mal y preocupado por el hecho de estar siendo un pésimo héroe, no como su padre que ya es una leyenda y ha logrado hacer de todo. Él mismo sería el que se habría puesto la carga de ser como su padre o mejor, de forma muy prematura, pero sería Debbie la que lo haría entrar en razón, diciéndole que solo tiene que ser la mejor versión de él mismo, y que ni siquiera hace falta que sea un superhéroe si no quiere. Luego veríamos que Nolan le da un buen consejo a Mark, diciéndole que está bien sentirse con miedo o nervioso. Esto nos pasa a todos y en diferentes circunstancias en la vida. Le diría que si bien el hecho de ser un superhéroe hace que las circunstancias puedan ser mucho peores, lo importante es que de todas formas aprenda a lidiar con el miedo y que haga lo que sea necesario a pesar de lo que sienta. Le diría que si logra dominar eso, se convertirá en un gran héroe. Es gracioso que cuando ves de vuelta Invincible, se te hace imposible no relacionar todo lo que Nolan dice a lo que este hizo en el futuro. Aunque estoy seguro de que esa también era la idea de los guionistas. Jugar con la idea de que lo que dice Nolan es porque realmente está intentando ayudar a su hijo a mejorar como héroe y persona siendo un buen padre, como nos han mostrado que hacía a lo largo de la vida de Mark. O solo se lo dice para que Mark se lo guarde en la cabeza y le pueda servir en un futuro para su objetivo real. Con este consejo es como nace la leyenda. Así sería como nacería. En el final del capítulo pasaría lo que todos ya sabemos. Omni-Man, sin razón aparente hasta el momento, masacraría brutalmente a todos los guardianes de la Tierra. También podríamos ver cómo estos tenían confianza en él, ya que estos pensarían que Nolan está siendo controlado por alguien hasta el momento de sus muertes, confirmando de esta forma que Nolan se habría ganado la confianza de todo el mundo, inclusive hasta la de los héroes más fuertes. Luego del ataque veremos cómo claramente Nolan se había esforzado y logrado no solo ser un buen padre, sino que también un buen marido, ya que veríamos la tristeza y enojo de Debbie y Mark al ver el estado de Nolan.
Luego de que Mark conozca a Atom Eve en la pelea contra los Flexens, veríamos cómo Mark no estaba preparado para la parte más dura de ser un héroe. Veríamos cómo él tenía la mirada infantil de los héroes, al pensar que el trabajo era solo golpear villanos. Es decir, claramente no pensó en la parte psicológica de ser un héroe, cómo le afectaría el hecho de ver morir gente, el hecho de no poder salvar a todos, el hecho de no saber si podría seguir viviendo como héroe, sabiendo que no va a poder salvar a todo el mundo, como efectivamente pasaría con la primera persona a la cual Mark salvaría, la cual luego de haber estado internada durante unos días, esta terminaría muriendo. Con el pasar de los capítulos empezaríamos a ver la verdadera cara de Omni-Man, entre comillas. Veríamos a un Omni-Man cada vez más paranoico, malhumorado e inclusive manipulador por momentos. El que estaría logrando sacar a relucir la verdad sería Cecil. Por cierto, él y Omni-Man son mis personajes favoritos de Invincible, ya que este es un personaje excelente. Si bien es verdad que maneja unos niveles de cinismo que no son normales, su metodología de trabajo, disciplina y, como veremos más adelante, su responsabilidad de proteger y hacerse cargo de las situaciones más difíciles, serían lo que me hizo amar a este personaje. Pero en otro momento hablaremos de lo excelente personaje que es Cecil. A su vez veríamos una demostración de Omni-Man como superhéroe, de lo brutal y efectivo que este es, al no solo derrotar a los Flaxans, sino también meterse a uno de sus portales para extinguir su raza y destruir su planeta. Con Omni-Man desde el principio nos quieren mostrar que es un personaje que claramente no tiene los valores clásicos que esperaríamos de un héroe. Es decir, si bien la serie trata de mostrarnos una versión más cruda y más realista del mundo de los héroes, es como que se puede ver en Omni-Man un claro cinismo, inclusive por momentos una sociopatía. Por ejemplo, al momento de extinguir a los Flaxans, sin al menos preguntarse si puede haber niños o personas inocentes que no tengan nada que ver con su invasión. Es decir, son cosas las que sí pensarían héroes como Batman, Superman o el Capitán América, por ejemplo. A pesar de ello, seguiríamos viendo muestras de lo buena persona y héroe que Omni-Man había sido, al recibir el cariño de su familia al volver a su casa, y a su vez al ver cómo Cecil no quiere creer que el asesino haya sido él, inclusive con las pruebas más irrefutables. En el capítulo siguiente veríamos cómo Omni-Man les dedicaría unas palabras de cariño a los guardianes, diciendo que los quería como amigos, por haberlo integrado a pesar de ser un extraterrestre desconocido. Uno pensaría en primera instancia que, como todo sociópata, este estaría actuando para cubrirse él mismo, pero entendiendo la relación que este tenía con los guardianes, cómo estos confiaban en él y realmente le tenían cariño, sumando lo que veríamos más adelante, me hace pensar que Nolan realmente sintió las palabras que dijo en el funeral. Ok, creo que una de las cosas que más me gustan, y a la vez que más me hacen poner nervioso por momentos en Invincible, es el hecho de darle una mirada más realista al mundo de los superhéroes. El hecho de enfatizar mucho en que antes de ser superhéroes, estos son personas, y su protagonista en particular es un adolescente. Por ende, a pesar de ser mitad Vultromita, tiene emociones de adolescente, hormonas de adolescente, por lo cual este, como todo adolescente, se frustra fácil. Quiere mejorar y obtener resultados rápidos en cosas que claramente llevan tiempo a perfeccionar. En muchas ocasiones Mark me pone nervioso, porque en lugar de ponerse a entrenar para mejorar como héroe, o mínimamente decidir al 100% lo que quiere para su vida y trabajar por ello, este se pone mal, se deprime y hace las cosas no por sus convicciones, sino porque lo hacen sentir bien momentáneamente. Es decir, muchas veces hace las cosas por esa dopamina fácil que generan esos momentos. Es decir, no me malinterpreten, a lo largo de los capítulos, tiene momentos de motivación en los cuales se esfuerza y trata de hacer las cosas lo mejor posible. Pero ojo, repito, esto es entendible, y a su vez es lo que creo que hace que a todos nos guste Invincible. El hecho de hacer énfasis en esas emociones más humanas, que muchas veces se dejan de lado en las series, películas o cómics de superhéroes. Un ejemplo de esto sería cuando Mark está en la primera cita con Amber. Cecil aparece de repente para hacerle saber que si quiere ser un superhéroe, lo tiene que decidir cuanto antes y centrarse en ello. Este respondería que sí, pero a su vez preguntaría si Eve va a estar ahí. Es decir, está interesado en ser un héroe pero a la vez en ponerla, y en pensar en mujeres. Cecil lo quiere enviar una misión importante en la primera expedición a Marte, pero él no está seguro porque no podría ver a Amber, una chica con la que ha salido solo 2 veces. Eso es muy inmaduro y de adolescente, pero menos mal que Debbie lo haría entrar en razón para que vaya igual. Por otra parte, veríamos cómo Darkblood se acercaría cada vez más a destapar a Omni-Man. Este iría tras él y trataría de manipularlo diciéndole que le van a creer a él, es decir, a Omni-Man, el héroe más poderoso del planeta, y no a un demonio, denotando cada vez más estos comportamientos. Luego de esto veríamos una discusión clave, en la que podríamos denotar que Nolan nunca había tenido esos comportamientos antes, ya que Debbie diría que empezó a comportarse raro desde el asesinato de los guardianes. Nolan terminaría confesando el amor que siente por ellos, y el miedo que tiene a perder lo que construyó en la Tierra, y esa es la razón de su comportamiento. Insisto en que entiendo que todos piensen que este estaba mintiendo para salvarse, tal como haría un sociópata. Pero ¿por qué digo que Omni-Man siempre fue un buen padre y esposo? Bien, porque inclusive en esta temporada tendríamos demostraciones además de las de su pasado. Es decir, si bien a lo largo de los capítulos veríamos cómo Nolan estaría cada vez más paranoico, cada vez más controlador con su hijo y esposa, al punto de estar siguiendo a Mark en secreto prácticamente a cualquier lado para ver su progreso en poder realizar el objetivo secreto que ya sabemos que Omni-Man tiene para un futuro. Pero a la vez que hace esto tendríamos en incontables ocasiones escenas en donde Nolan es un excelente padre y esposo.
Seguramente casi nadie se acuerda de estas escenas, es decir, todos nos acordamos de los asesinatos, y la gran mayoría tienen a este personaje como una especie de Homelander alienígena, pero la realidad es que hay escenas donde, por ejemplo, se pararía para ayudar, aconsejar y apoyar a Mark en su objetivo de estar con Amber y ser un superhéroe. A su vez que en la misma escena veríamos cómo es un esposo cariñoso y compañero, cuando este tiene tiempo, claro, y no solo eso, también veríamos escenas en las cuales no solo trata de pasar tiempo con Mark y Debbie, sino que son escenas en las cuales nos deja en claro que ha construido lazos con ellos, les ha enseñado y ha aprendido valores al mismo tiempo, escenas donde podemos ver que claramente Nolan como hombre, o bueno, Viltrumita, realmente se esforzó por aprender a forjar esos lazos, lográndolo en el proceso, es decir, teniendo en cuenta que en su planeta todo eso no existe. Veríamos cómo Nolan a su vez seguiría coherente a esos lazos, al querer enseñarle las bases del trabajo duro y el esfuerzo a Mark, cuando este se negaría a entrenar y mejorar como héroe. Veríamos cómo este realmente se ha esforzado y se seguiría esforzando en la actualidad para aprender las costumbres humanas, es decir, qué es lo que les gusta, cómo viven, cómo aman, cómo se admiran entre ellos, ya que veríamos cómo Nolan aprendió a admirar las capacidades y el trabajo que realiza Debbie, no solo su trabajo formal, sino también como madre, y él haría todo esto solo por ellos. Otra prueba de esto sería como Nolan en su objetivo de tratar de ayudar a Mark a convertirse en el mejor héroe que puede hacer, que es lo que Mark quiere, de hecho sea de paso, pero este muchas veces no ayuda a conseguir, y aún así Nolan trataría de entender la parte emocional y adolescente humano que tiene Mark, dejando que por momentos se saltea algunos entrenamientos para poder ver a Amber, con Nolan inclusive sabiendo los peligros inmesurables que este tendría que enfrentar como héroe, y no solo eso, sino que sabiendo que su raza estaría esperando por él, para que este cree una máquina de matar, como lo es toda su raza. Todo esto sin mencionar que lidiaría de forma muy madura con los cambios de humor tanto de Debbie como de Mark, pero sobre todo de Mark, que en un momento le diría que no está de humor para pelear contra villanos, y al siguiente está súper feliz, literalmente dando vueltas por el cielo. Y este le tendría paciencia de igual forma. Jamás le faltaría el respeto como padre, y no solo seguiría firme con sus responsabilidades como héroe, sino también como padre y maestro a la hora de pelear contra el crimen. Todo esto teniendo en cuenta todo lo que tenía en mente luego del asesinato de los guardianes. Aún así podríamos ver escenas donde habrían claros rasgos de narcisismo, donde se considera a él mismo como una especie de dios y que nadie puede estar a su altura. Como la primera vez que salvó a Debbie, este le diría que tenía que venerarlo por eso. O cuando Mark quiere ayudar a Titán con un problema con un mafioso de las calles, el cual está matando a gente de barrios bajos, incendiando edificios para cobrar seguros. Nolan le diría que busque algo digno de un Viltrumita, como detener un asteroide o eliminar a una raza que quiere conquistar el planeta. Es como que dentro de su cabeza se ha desarrollado fuertemente su parte empática, cariñosa, protectora y madura, pero a su vez sigue estando presente ese Viltrumita narcisista al cual solo le importan sus intereses y superioridad, al igual que los de su raza. Otra cosa que me gusta mucho de Invincible es que te muestra cómo los personajes pagan muy caro por sus errores, es decir, de una forma muy dura y a su vez muy cruda de ver. Una de las primeras veces que veríamos esto sería en la pelea contra los cazarrecompensas contratados por Machine, ya que estos harían que Mark pague por su imprudencia e impulsividad, dejándolo totalmente destruido. Al igual que con los nuevos guardianes, con su inmadurez a la hora de entenderse y trabajar como equipo. La única forma de hacer que estos entendieran la importancia de ello fue tener que ver a 3 de sus amigos en condiciones críticas, demasiado críticas. A eso es a lo que voy, con el realismo que la serie trata de ponerle. En Invincible los personajes pagan carísimo cada error que cometen. Luego de la pelea, veríamos a Nolan tratar de manipular a Cecil para que fije todos sus blancos en Darkblood, al mismo tiempo que le haría compañía a Mark y a Debbie. Cuando Debbie descubre el traje que Omni-Man usó para pelear contra los guardianes, esta lo llevaría con Art, quien fue el mejor amigo de Nolan y quien hacía sus trajes, el cual también diría estar muy afectado, porque al analizar el traje pudo encontrar rastros de todos los guardianes. Esto también prueba el cariño y la amistad que tenía este con Nolan. Con lo paranoico que estaba Omni-Man, este claramente se dio cuenta de que faltaba su traje. Seguiría de vuelta a Debbie y vería la conversación que tuvieron. Bueno, otra de las cosas que no me gustan de Invincible es que por momentos sería muy difícil sentir algún tipo de motivación, determinación, aspiración o algo al menos en su protagonista. Como ya dije, por sus problemas de adolescente. Pero por Dios, este llega a los límites de querer dejar de ser Invincible, que se supone que es lo más importante en su vida, solo porque Amber se habría enojado con él de nuevo. Inclusive su amigo William le diría todas sus verdades en el capítulo siguiente, le diría que no puede andar lloriqueando y terminar perjudicando a los demás cada vez que algo malo le pase, o cada vez que Amber se enoje con él, o cada vez que le vaya mal en la escuela, siendo que ni se preocupa por estudiar, o al menos en organizar su tiempo para poder hacer todo. Para colmo, este se terminaría enojando con su amigo por haberle dicho la verdad. Es decir, lo entiendo por el tipo de serie que es, pero esa es una de las cosas que hacen que Mark me caiga mal por momentos. Esas contradicciones y volatilidad que el personaje tiene.
Es decir, yo necesito que el personaje tenga determinación y congruencia. Es por eso que Mark me hace ruido muchas veces. Y por eso me parecen mucho mejores personajes Omni-Man y Cecil. Pero de todas formas la serie cumple con lo que busca. Como dije, esta busca mostrar el lado real de ser un superhéroe. Es decir, las cosas que tenemos todos los seres humanos. Las dudas, lo difícil que resulta a veces seguir con la disciplina al pie de la letra. Lo difícil que puede resultar lograr una organización diaria. A diferencia de Boku no Hero, por ejemplo. Anime el cual no busco desprestigiar. Pero seamos honestos, en la vida real es imposible encontrar un grupo de adolescentes de entre 15 y 16 años que sean así de disciplinados, determinados y seguros con lo que quieren de su vida. Invincible busca mostrarte lo contrario a eso. Es molesto a veces, sí, pero es algo mucho más real a su vez. Es así como Debbie confrontaría a Nolan, diciéndole todo en su cara, pero en lugar de matarla o hacer algo para que nadie más lo sepa, veríamos cómo se ve muy afectado por ello. Y en el capítulo siguiente veríamos cómo Cecil tendría todas las mejores opciones preparadas para detener a Omni-Man. Por ende mandaría a llamar a Mark para pelear contra él en primera instancia. A su vez, veríamos cómo las dos contrapartes mencionadas en la cabeza de Nolan estarían teniendo una disputa. Estaría intentando ver la mejor forma de cumplir con su responsabilidad como Ultramita, pero a su vez sin tener que perder a toda su familia, la cual dice realmente amar, como efectivamente ya vimos, y habiéndolo demostrado también. En un punto de este capítulo, veríamos cómo Nolan finalmente se decide por matar a todos. Resultaría muy duro ver cómo empieza a asesinar gente inocente sin dudarlo, sobre todo para la gente que vio todo el desarrollo y todo lo que construyó en la Tierra, el cariño que dio, los lazos que formó, los sacrificios que hizo por ellos. Sería muy duro ver cómo deja, al menos por un periodo de tiempo, que el Ultramita asesino que Nolan es por origen, tome el control total sobre él y destruya todo lo que construyó en tan solo un rato. Debbie y Cecil dirían que ya no reconocen a Nolan, que no saben qué es lo que se ha apoderado de él. Aún así veríamos que habría una pequeña parte de ese Nolan padre, esposo y amigo, ya que se abstendría de lastimar a William, el mejor amigo de Mark. Es así como Cecil decidiría ir a confrontar a Nolan antes de que llegue con Mark, diciéndole que sabe que él no es así, que tanto él como los guardianes eran sus amigos, que todos se habrían salvado mutuamente en incontables ocasiones. Le diría que cree que debe de tener una buena razón para su accionar. Finalmente Cecil, al volver a su base, enviaría al monstruo el cual Omni-Man ya habría derrotado, pero esta vez vendría con drogas encima y súper mejorado. En un momento estaría por derrotarlo, hasta que justo llega Mark para salvarlo. A su vez los gemelos Moller revivirían a Immortal y iría tras Omni-Man, pero ambos, es decir Mark y Nolan, terminarían venciendo ante el monstruo Immortal, para que ambos queden finalmente cara a cara y se dé la mítica escena en donde Nolan dice: We need to talk. Lógicamente la primera reacción de Mark sería no creer lo que está pasando con su padre. Luego de todo lo que habríamos visto, creo que es ilógico pensar que Nolan no fue un buen padre, un buen marido o inclusive pensar que no fue un buen héroe. Mark piensa que su padre está siendo controlado por alguien, ya que cree que él nunca sería capaz de algo así. Es ahí cuando Nolan le contaría de dónde viene verdaderamente. Le contaría que sí viene del planeta Vildrum, pero que estos no son los guardianes intergalácticos que él había mencionado que eran. Le contaría que en realidad Vildrum es una sociedad imperialista a la cual solo le interesa la supremacía total en toda la galaxia, conservando solo a los soldados ultromitas que puedan sobrevivir las peleas a muerte que hacen constantemente entre todos los que van naciendo. Pero a medida que fueron conquistando planetas, se dieron cuenta que debían tener un tipo de preparación para cada uno, ya que si no la guerra se volvía muy costosa a nivel de vidas ultromitas y recursos. Por ende estos enviarían a algunos soldados a diferentes planetas de la galaxia, para que estos reciban esa preparación, y fue así como Nolan terminó en la Tierra. Luego de esto Nolan le diría que tiene una responsabilidad con Vildrum como su hijo y que debía ayudar a expandir su imperio. Pero evidentemente Mark no iba a ayudar a una raza que ni siquiera conoce, dejando morir o ser esclavizado a todas las personas que ama. Pero Nolan ya habría tomado su decisión. Por ende es ahí donde empieza la pelea más dura y cruda de todo Invincible. Veríamos cómo Nolan por unos segundos dejaría de tener su expresión de enojo y determinación, para reemplazarla por una expresión de tristeza y desolación, denotando que claramente no quiere hacer lo que sabe que está obligado a hacer. En la pelea veríamos cómo Nolan trata de hacerle entender por varios medios que su mejor opción es unirse a ellos. Trataría de mostrarle que la vida de todas las personas que aman no vale nada, ya que comparado con ellos y la mayoría de razas en la galaxia, los humanos son débiles. Estos viven muy pocos años, y le diría que no tiene sentido tratar de salvarlos, que su trabajo es hacerles entender que su único destino es estar a la merced de los más fuertes. Inclusive le diría que la vida de Debbie, es decir, su madre, no vale nada, que ella es solo como una mascota para él. Nolan trataría de probar su punto, matando a muchísima gente enfrente suyo, inclusive usando el cuerpo de Mark para ello. Es ahí cuando Mark le diría que es un mentiroso, ya que él sabe que es imposible que piense eso. Veríamos cómo inclusive después de haber visto a su padre matar tantísima gente y haber tratado a todas las personas que ama como seres insignificantes, inclusive hasta a su madre, seguiría sin querer creer que él sea de esa forma, por el claro amor que siente hacia él, y por todas las cosas tan importantes que hizo en la Tierra, tanto a nivel personal como a nivel de héroe. Veríamos cómo Nolan le diría a Mark
que este se arrepiente de no haberlo criado nunca como a un verdadero ultromita, de nunca haberlo hecho sufrir realmente. Y le empezaría a destrozar la cara a golpes, pensando que de esa forma lograría llevarlo para su camino. Pero sería justo en ese momento cuando le vendría un recuerdo de Mark cuando era niño. Este recordaría cómo Debbie le enseñó el sentido de la vida humana. Este recordaría cómo a través de ese sentido Nolan habría aprendido lo que es el cariño, la empatía, el hecho de querer que alguien mejore en todos los aspectos de la vida. Pero esta vez solo por amor, y no por una ideología que te obliga a pensar que lo único que importa es ser el más fuerte o morir. Este recordaría esos sentimientos tan puros y sanos que su familia logró hacerle sentir, como ellos desinteresadamente le habrían brindado un lugar en donde se pueda sentir amado, un lugar a donde éste pueda pertenecer. Luego en la mítica escena de You're fighting so you can watch everyone around you die. Think, Mark. sería cuando veríamos el punto clave en la psiquis de Nolan. En un último intento desesperado de convencer a Mark, le preguntaría qué es lo que le va a quedar después de 500 años. ¿Por qué cree que es importante el hecho de no dejar morir a la humanidad? Y Mark, con su último respiro, le respondería que lo tendría él, le respondería que aún tendría a su padre. En ese punto, veríamos cómo la cabeza de Nolan hace un quiebre. Veríamos a las dos partes de su cabeza colisionar, y terminar por quebrarlo a él también. Veríamos por un lado la filosofía de vida que le habían enseñado desde que nació, es decir, la de los ultromitas, y por el otro, la que habría aprendido en su tiempo en la Tierra, gracias a Debbie y a Mark. Es en ese punto donde veríamos que Nolan claramente se estaba forzando a hacer todas esas horribles acciones en frente de su hijo y esposa, porque sabe que es su deber a cumplir. Es decir, yo entiendo que en este punto no se le pueda decir buena persona a alguien que ha hecho lo que hizo Nolan, pero ¿no sería justo tratar de ponernos en su lugar también? ¿No sería justo tratar de entender sus acciones por todo lo que pasó? Aún más sabiendo lo buen padre, esposo y héroe que este llegó a ser. O más importante aún, ¿no sería justo al menos tratar de ver su esfuerzo y las cosas realizadas en el futuro para su redención? Es decir, antes de tildarlo de psicópata sin arreglo de antemano, como han hecho muchísimo en internet. Es decir, entiendo si Mark o Debbie deciden no perdonarlo. Y me parece correcto también, como dije en los videos anteriores de Endeva, pero el hecho de entender su situación, empatizar o inclusive volverlo a querer como el padre y esposo que fue, más aún sabiendo que enfrentaría y se haría cargo de su situación en un futuro, tanto psicológica como éticamente, y daría su máximo, como siempre hizo para intentar redimirse y compensar. Inclusive en el final del último capítulo, Allen, el alien, haría especial hincapié en cuán raro es que un ultromita abandone. Básicamente nos daría a entender que eso es completamente imposible y Nolan lo hizo. Esos son mi tipo de personajes. Pero en el video siguiente voy a hablar sobre eso. Sobre la segunda temporada y la continuidad en el desarrollo tanto de Mark como de Nolan. Ok, esta vez traté de hacer el video un poco más compacto y no contando todos los detalles en la historia de estos dos. Creo que de esta forma se hace un poco más dinámico y divertido de ver. De todas formas mi idea es esa, mi idea es contar detalles, mi idea es contar toda la historia completa y por encima de eso ir dando mis opiniones y reflexiones. Ese es mi plan de video, digamos. Les encargo de dejarme en los comentarios si les gusta más este formato o el anterior. Es decir, contando toda la historia o solo contando partes en particular y dando mi opinión sobre ello. Yo por ahora me despido y muchas gracias por ver.